Cedillo, vocero, es un error grosero. De verdad, parece que así quiso responderle la presidenta Claudia Sheinbaum a no solamente un texto escrito por Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, no, también una entrevista que adelantó tantito nexos sobre el fin de la democracia. ¿Y sabían que a la presidenta la lectura no le hizo demasiada gracia? Vean. Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces, están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense la contradicción. Pues ¿qué no democracia es el gobierno del pueblo? Bueno, eso lo dijo Lincoln. Nosotros surgimos luchando por la democracia en las universidades, en los sindicatos, la democracia electoral, que no hubiera fraudes. 2 veces cometieron fraude contra el presidente López Obrador, hasta la tercera que pudo ser reconocido el triunfo porque fue abrumador. 500 militantes de hace tiempo asesinados por luchar por la democracia, mucha gente asesinada por luchar por la democracia. Pero ahora resulta que Zedillo es el vocero de la democracia. Tienen voceros ya con credibilidad. A ver, habla un Marco Cortés, habla un Anaya, habla un Alito de democracia, habla un Aguilar Camín, habla un Krause, habla un... Entonces, ellos hablan de democracia. Está bien que hablen de democracia, hay libre expresión, hay libre manifestación de ideas, y qué bueno que se dé este debate, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Y adelante, que sigan escribiendo, que sigan hablando, que participen en los medios de comunicación. A nadie le queremos coartar la libertad de expresión, eso es democracia también. Pero ahora andan buscando voceros por otro lado porque ya no tienen credibilidad. Entonces, creen que Zedillo es un buen vocero. No, pues, imagínense. Como diría mi abuela, para andar de bocón hay que cuidarse el colón. O tener un poquito, tantita congruencia. Ya dejen ustedes tantita moder, como dice la gente normal que anda por las calles, como yo. Sino que si algo le ha pegado a la oposición, que quizás podría estar abrazando causas ciertas, decir atención, Morena no tiene contrapesos, atención, el país se está moviendo a velocidad de vértigo en transformaciones que incluso Jorge Cepeda Patterson, por ejemplo, que ha sido un intelectual muy cercano, y gran escritor por cierto, muy cercano a la 4T, dice: se están yendo como si ustedes en Morena fueran a ser eternos, y están haciendo cambios constitucionales que el día de hoy, quizás si uno dice, no, bueno, es que sería la agencia digital, por ejemplo, en la ley Telecom, sería la agencia digital de Pepe Merino, es un tipo muy serio, mostró sus capacidades en la Ciudad de México. O uno puede decir, no, yo confío en Claudia Sheinbaum, es una demócrata de izquierda que comprende que los países avanzan respetando las libertades, etcétera. Pero aquí no es una cosa de personas, sino una cosa de leyes y de instituciones. Y claro, ha habido una vorágine, una avalancha de cambios transformadores, constitucionales, que efectivamente, como escribía en un texto el día domingo, que lo publicó en un tuit, primero Letras Libres, donde habla del fin de la democracia, y para ser exacta,
El título es En México se murió la democracia. Y no sé si porque, ya saben, Letras Libres es una cosa de gente exquisita, de puro erudito, y entonces, pues, le hacen como un jaque mate a la democracia, o no sé quién es la reina, no tengo idea del rey, el asunto es que usted tendría que ser un ajedrecista, pero lo que hacen es publicar este muy amplio texto de Ernesto Zedillo, y en él lo que dice es que no nos engañen, nuestra joven democracia ha sido asesinada. No, yo no estoy exagerando, así Merengues lo escribió. Y habló de que ya no existen contrapesos, de que no hay respeto a las minorías, de que hay desequilibrios del poder porque Morena parece devorarlo todo y cooptarlo todo. Es decir, los priistas que eran del partido de Zedillo, que no les gusta estar lejitos del poder porque nada más no se hallan, pues son los primeros que dicen, déjame, me quito lo tricolor, déjame, me visto de guinda, porque a mí lo que me gusta es estar cerca del poder. Y entonces, todo esto lo ve como un riesgo, y yo insisto, es válido. Lo que no es válido, o lo que me deja impávido, ya sé que soy impávida, pero es que quería yo que rimara. Lo que me deja con la boca abierta, con los ojos que se me salen como pelotas, ojo bola, es las bolas de verdad de malabar que se aventó Zedillo. Porque si hubo un presidente que pasó por encima de minorías, que aplastó voces disidentes, ¿sabían quién fue? Ernesto Zedillo. Tuvo una postura incluso más radical que la de Carlos Salinas de Gortari en torno al EZLN. Expulsó a padres con arraigo, con más de 30 años en las comunidades indígenas. ¿Se acuerdan del padre francés? Pues lo mandó a la Francia porque no le gustaba que los indígenas encontraron formas de expresarse y porque no quería que hicieran estos municipios autónomos, y barrió con ellos, le puso encima a perseguirlos al Croqueta Albores, al ejército, en una operación que incluso describió Carlos Tello, y muchos otros episodios que incluso la propia presidenta le recordó. Pero sabían que se los juro que a mí se me ocurrió desde antes, desde que lo leí. Y ahorita les voy a leer mis notas, porque hay que ser un poco congruente para que tus argumentos tengan matiz de decentes. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él, porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte? Y literal, es que se puso de pechito para que le dieran derechito en el, si quieres. Porque claro, Zedillo, número uno, y les digo que yo lo tenía en mis notas. Es que de verdad, pues es que la presidenta iba de verdad, yo creo que muy preparada, porque seguramente ya desde ayer vio este texto. Les insisto, este texto que es una derrota en sí mismo, porque número uno,
el petate del muerto de la democracia. Llevamos tanto tiempo en la maldita dictadura, de hecho, desde que se iba a reelegir López Obrador, si es que fuéramos solamente lectores de Letras Libres y de Nexos, que yo ya no entiendo por qué la siguen matando. Cuando ya está muerta, ya está muerta. Entonces siguen con la andanada, con el argumento de que muere la democracia. Y yo, si los hubiera leído, ya estaba muerta. Bueno, entonces nunca estuvo muerta, es decir, son compulsivos de decir o de exagerar o de inflar argumentos y llega uno a la sospecha porque ni siquiera en una de todas esas veces que dijeron que México se encaminaba a la dictadura con un dictador, Andrés Manuel López Obrador, que era el Mesías tropical, nunca ni siquiera les vi decir, perdón, me equivoqué, soy un imbécil, no sé hacer análisis, ¿verdad? Qué difícil. No, eso nunca lo dijeron. Y no pararon ahí, hicieron todo este grupo, el de Nexos, y les digo, el de Letras Libres, son el grupo de intelectuales que se abrazó de Xóchitl Gálvez y que dijeron que si no ganaba Xóchitl, perdíamos la democracia. Y entonces, claro, han seguido construyendo sobre la pérdida de la democracia, a pesar de que guste o no, coincida uno con un proyecto o no, los mexicanos fueron muy motivados y votaron, hubo una amplia participación. Esa es también una condición de la democracia. Otra condición de la democracia es que la gente puede ir a votar libremente, cosa que hizo. Otra es que se cuenten los votos, se contaron los votos y tuvimos un resultado como el que tenemos, con reglas claras de inicio que dieron esa mayoría así abrumadora, planchadora a Morena. Y planchadora porque no quisieron esos mismos partidos de oposición que cobijaron a Xóchitl hacer una reforma que había pedido el antidemócrata López Obrador para evitar esta sobrerepresentación. Por eso les digo que el hecho de que publique Ernesto Zedillo en estos medios derrotados en sus argumentos y que 100 veces han dicho que va a pasar lo que no pasa y luego lo vuelven a advertir como ahí viene el lobo y nunca llegó, pues ya es una derrota en sí misma. Y luego es una derrota que el presidente, que cambió de un plumazo completamente a la corte, sea el que hace el símil de que se acaba la autonomía de la corte porque hubo una reforma. Cuando todos sabemos, y en eso es una desdicha que ni siquiera sea capaz Zedillo de verlo, nadie puede discrepar en que el sistema judicial era una putrefacción, una cloaca. Es decir, la reforma de Ernesto Zedillo fue una hierba. Bueno, póngale IRDA. Teníamos vicios en los que cualquiera que haya hecho un reportaje que tenga que ver con la justicia sabe que nunca pagan los culpables, que la impunidad es la regla del juego, que los jueces ayudan a la impunidad, también las fiscalías que deben de ser tocadas, por cierto, y que eso de ministros autónomos es como, pues sí, como doña ministra Piña diciendo gracias por estos aplausos, ay, no me paro con ese presidente idiota y no cumplo con protocolos, soy tan independiente que soy de verdad hasta tradición. La tradición también llega a ser como la Constitución. O sea, lo que quiero decir es, teníamos un menjurje horrendo. Claro, no sabemos si el nuevo menjurje va a dejar de ser horrendo, porque van a responder a otros intereses y el argumento de Morena es van a responder a los argumentos de los más del pueblo y entonces esto está increíble versus respondían a los intereses de los menos y eso no era increíble. Lo que yo pienso es que no es tan directo el asunto, porque si yo les pregunto a ustedes, pregúntenselo, yo misma me lo he preguntado, ya dejen ustedes lo que vamos a votar en esa boleta morada, la de ministros, que se va a presentar ante nosotros, donde necesitas 9 nombres. Bueno, ¿a qué juez? Yo ni siquiera sé qué jueces me tocan aquí en Magdalena Contreras. Y les juro que fui a la universidad y le he preguntado a muchas personas, ¿qué juzgador? ¿O qué magistrado? Y no sabemos. Es una elección muy difícil.
Y como no sabemos, yo andaba el día de ayer recorriendo las calles de Coajimalpa, y ojalá desmiéntanme quien no, rumbo al Costco. Déjenme decirles que veía yo en mi camino la publicidad que sí ha puesto, no sé si Morena, pero pareciera que es de Morena, porque trae los colores guinda y blanco, y decían vota el 1 de junio, y luego decía C13, el 06 y no sé qué tanto. Casi estoy segura que te decían cómo votar. Y entonces termina siendo un voto corporativo porque ni siquiera ni sabemos si ahí vas a poner el número que medio te aprendiste cuando se movilice, porque van a movilizar, y se los digo de buenísima fuente. Le han pedido a cada diputado de Morena que muestre su valía, comprobando que lleva a la gente a votar. Y eso es lo que pide la autoridad, el gobierno federal. Ahora, van a llevar a votar, pero pues yo creo que algunos van a querer llevarlos con manual. El 1, 2, 3, 7, 3, 5 y que Dios nos ayude. Por eso yo insisto. Pero bueno, la presidenta evidentemente se fue sobre la espina dorsal, que es blanda, chueca y sin rectitud, de Ernesto Zedillo, porque de verdad es que el burro hablando de orejas, no inventes. Y la decisión a modo de una nueva corte, impuesta por él, porque él propuso a cada ministro y ministra de la corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? ¿De qué le entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Y miren, ya nada más para ir cerrando en este tema de Zedillo, la democracia, a dónde nos encaminamos, y los matices, o más bien los contrastes que quería insistir la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a Zedillo. Ella ponía como ejemplo incluso su propia historia. Ella viene como un movimiento que lo que buscaba era la democratización de México, mientras Zedillo pues venía del dedillo, ¿verdad?, de Salinillo, y luego les digo, la congruencia del propio Zedillo. Uno, venía del partido que era el partido de Estado que no permitía la democracia. Y luego Zedillo, en una suerte de la Bastida, no sé qué se estén tomando. Ay, Dios mío, ¿qué les dan? Bueno, pues anda obsesionado en reescribir la historia. Yo no sé cómo se ve a México desde ahí, desde New Haven, a donde está la Universidad de Yale. Pero es que él no ha vivido en México desde el 2000. Él se largó en los 90, pongan ustedes, casi. Y no sabe. A mí, discúlpenme. ¿Cómo vives México desde allá? ¿Con quién? ¿Con quién de a pie Zedillo platica? Lo digo en serio, no es mala onda, Ahora sí no estoy en la onda elitista y eso. ¿Cuándo fue la última vez que se subió un taxi? Es decir, sí va a poder conocer a Ernesto Zedillo, a muchos ciudadanos que no les gusta la forma de gobernar de la 4T, que tendrán descontento, que piensan que las cosas pueden cambiar, que hay vicios, que no les gusta tal gobernador o tal diputado, a gente con muchas opiniones, que yo creo que eso sí ha cambiado en México. El mexicano está muy informado o desinformado, pero con lo que le interesa recabar como información. O sea, ya no es como que de verdad porque no te habías enterado. Es ahora porque te enteras, y la forma en la que te enteras hasta para estar desinformado. Entonces, él desde allá a lo lejos sigue hablando de México como si fuera el que él dejó. Y peor todavía, les digo, como la Bastida, que se anda tomando no sé qué tacha en particular, y que entonces ahora él no perdió, que perdió por el Zedillo, porque él era un magnífico candidato. Y déjenme decirles que no es cierto. Tenía un equipo de zánganos desgraciados. Uno jalaba para un lado, otro jalaba para otro lado. Una cosa tremenda, y eso yo lo vi de primera mano. Y ahora quiere decir, yo era el gran candidato y Zedillo me jodió.
Y Zedillo ahora también, les digo, insisto, y ahora sí voy a ver mis apuntes, quiere reescribir la historia, en primera diciendo que él le regaló la democracia a México, que él era el demócrata, que él respetaba las minorías, que él respetaba la ley. Y yo aquí sí puse varios ejemplos, más allá de los que la propia presidenta, pues sí, dio, porque evidentemente tú dices... tuvo todo un capítulo hablando de lo que hace el poder legislativo cuando no es balance, que puede llegar a aprobar cosas que no se deben y que casi él nunca hizo eso. No. ¿Y qué me dicen de la Roque Señal? Eso es en tiempos de Zedillo. Zedillo fue el que nos aumentó el impuesto al 16% después del Fobaproa. Ay, Zedillo. Ay, qué lindo eres, ¿verdad, expresidente? Ay, te encantaba. Joder al mexicano para que resolvieran la incompetencia de gobiernos que pensaban que el dinero de los bancos era una cosa de ellos, propia, pues, patrimonial. En fin, vámonos más allá de lo del Fobaproa, pagaron las consecuencias las mayorías. Yo creo que por eso Zedillo no se aventuraría, ni jamás se aventuró a andar en las calles de México. ¿Saben ustedes qué es pagar tanto impuesto? Lo seguimos pagando y cae muy mal. Bueno, punto número 2, pensando en las otras cosas que hizo Zedillo. Luego decía que la democracia, que los votos, que él no interfirió, que no sé qué. Oigan, y el Pemex Gate, una cosa es que fuera un baboso y que no pudiera ganar con ese candidato tan malo, que además sí impuso él, y otra cosa es que no intentara cometer una suerte de, entre comillas, fraude, porque el Pemex Gate es una forma del fraude, porque se desviaron recursos del sindicato de petroleros de nuestro país para favorecer al priismo. Y no estamos hablando de poquito dinero, estamos hablando de un chingo madral de dinero. Entonces, yo no sé dónde está viendo la democracia y las reglas y el INE. Yo hice, digo, ya luego también la presidenta dijo, oye, pero ¿cómo? No nada más nos dejó ese INE, sino que ese INE luego fue y se clavó 2 elecciones, al menos 2 elecciones, la de 2006 yo le concedo a la presidenta, donde incluso el tribunal dijo que hubo una actuación tan indebida de Fox. Y ese ha sido el argumento del López Obradorismo en todo momento, y ahorita se los voy a dejar, que es que básicamente lo que Zedillo llama la transición a la democracia, la 4T lo llamaba como me quito tantito, pero te pones tú con otras siglas porque somos lo mismo y somos el PRIAN. Y luego finalmente la historia les daría la razón cuando Xóchitl ya se puso los buipiles de todos los colores, ¿verdad? Bueno. Nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia. No es la historia de ellos. Ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari. Ellos validaron el fraude de Calderón. Estos comentócratas, estos expresidentes, estos intelectuales, este PRIAN, ellos validaron actuar contra el pueblo de México en el fraude del 88, en el fraude del 2006, validaron la compra masiva de votos del 2012. Ellos nunca han estado a favor de la democracia. Si ellos participan cerca del gobierno, entonces es democrático. Pero a ellos no les importa el pueblo. Otros argumentos me puse a leer porque fue muy interesante. Es interesante la parte del texto en Letras Libres cuando decide hablar de las transformaciones, porque el inicio de su argumentación es un poquito el hígado que lo va moviendo, que pareciera que este reaparecer no es un reaparecer porque me obligaron estas situaciones horrendas a regresar a la escena nacional. No. Lo que parece es que no soporta no tener un lugar en la historia que le reivindique versus el lugar en la historia que hasta ahora parece configura o se configura para el expresidente López Obrador. Y lo odia, lo llama demagogo, mesiánico, ya saben, todas estas cosas, y parece que todo es un alegato en contra de López Obrador, porque de hecho en esta visión que han tenido justamente estas voces que ha reclutado, yo creo que sin tino la oposición, porque
fallan por lo más brutal, que es la congruencia. ¿Cómo puedes hablar de democracia cuando tú no eres el gran demócrata? Y puede ser que le dieras la alternancia al PAN, pero le había pedido la renuncia a Madrazo, acuérdense de ese episodio. Les digo que persiguió al movimiento del EZLN. Para ser un demócrata, pues no hubieras permitido el Pemex Gate. Para ser un demócrata, recuerden todos los malabares para levantar las sesiones cuando tuvimos el primer congreso que no tenía mayoritario. Sí, ¿verdad? Era con Chuaifet. O sería después en el 2000, en fin, no me quiero equivocar, pero yo me acuerdo a Zedillo atacando brutalmente a la oposición desde el poder, diciéndoles demagogos. De hecho, era en particular a López Obrador, que coincidió como presidente del PRD cuando el PRD empieza a crecer frente a estos sedillismos tecnocráticos que decían que estaba increíble rescatar las carreteras, ¿verdad? Que ya habíamos pagado los mexicanos, es decir, 2 veces, que estaba increíble lo del Fobaproa y que él estaba resucitando la economía. Cuando yo creo que quien lea bien sabrá que la economía la salvó un presidente, Bill Clinton, de Estados Unidos, porque se dio cuenta que si nos daba un catarro horrible, íbamos a contagiar y íbamos a migrar a los Estados Unidos. En fin, yo no quiero reescribir la historia. El que sí la quiere reescribir, les insisto, es Zedillo. Y entonces es muy simpático, porque cuando pasa el episodio de que México luego en el prismo no era una democracia, en esa transformación, ay no, lo escribe con un término tan bonito, así miren. Dijo, la Revolución Mexicana dio pie a la Constitución de 1917 y al institucionalizarse, es decir, Partido Revolucionario Institucional, hizo posible un largo periodo de estabilidad y avance. ¿Que no éramos la dictadura perfecta de su amigo que en paz descansa, Vargas Llosa? Ay, pero él lo llama estabilidad y avance. Solo tomó casi un siglo de democracia para que llegáramos a la verdadera transición. Ay, pecata minuta, ¿ven? Les digo, es que de verdad que qué cinismo. Y entonces él se dice histórico. Por eso les digo que tanto él como le ha pasado al propio Labastida, yo no sé bien de qué estén consumiendo, pero pareciera que con el liquid paper quieren borrar cachitos de historia y decir, no, a mí por favor no me pongas que soy el candidato derrotado del PRI, el de la vestida y mariquita. No, por favor dime que fui un gran candidato y que me jodió Zedillo. Y luego Zedillo por su parte es, a mí, por favor, díganme que yo fui el creador de la democracia, yo soy el verdadero transformador de México y el verdadero gestador de una reforma judicial, sin importar que el nepotismo se incrustara, sin importar que un mexicano medio, promedio y por debajo del promedio jamás pueda tener acceso a la justicia. Les digo, es que esto de ser puercos y trompudos no solamente es cínico, sino que es como arsénico para la oposición. México merece voces, yo insisto, porque efectivamente las democracias se hacen con contrapesos y contrapeso significa justamente eso, un personaje con peso, con gravedad, con masa, con integridad y no todos estos líderes vacuos que se desmoronan a la primer cuestionada que se haga de su hoja de vida, no la de otros, las de ellos.